Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una semana más al programa Construyendo. Hoy me acompaña desde Madrid el profesor Fernando Cortiñas. Él es argentino, vive en España desde hace 26 años y es profesor de Marketing Internacional en el AE Business School de Madrid, con quien estaremos conversando acerca de un tema que a él le apasiona mucho y a nosotros nos importa. Estados Unidos y China, grandes rivales en busca de la supremacía. Bienvenido a mi programa, que también es el suyo, profesor Cortiñas. Gracias por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, periodista, y buenas noches. Y me gustaría empezar analizando el tema digital, ya que los chinos trabajan para el futuro y el futuro es una apuesta que se gana en tecnología. China no se limita a la fabricación de dispositivos. El gigante asiático cuenta con inmensos recursos para tratar de arrebatarle la supremacía a Estados Unidos. Profesor Cortiñas, ¿qué le hace falta a China para convertirse en líder tecnológico? Porque tienen muchísimo dinero, tienen científicos expertos en tecnología artificial, tienen un mercado no menor, 800 millones de usuarios. ¿Qué le hace falta para destronar a los Estados Unidos? ¿Tal vez es solo cuestión de tiempo? Exactamente, esa es la respuesta que se me estaba ocurriendo. Lo único que le hace falta es tiempo. Como usted bien dijo, hay una rivalidad, hay una carrera por la supremacía mundial. Estados Unidos, desde la caída del muro de Berlín, estuvo trabajando en una especie de entorno unipolar, donde eran la potencia hegemónica, pero a partir de la caída del muro de Berlín han empezado a surgir otras potencias desafiantes, y China parece ser el contendiente más importante en este aspecto. Esta confrontación, esta rivalidad, tiene diferentes aristas o tiene diferentes elementos. Desde luego la comercial es una de ellas, y la tecnológica, que a su vez tiene una doble faceta. Por un lado, el desarrollo de los gigantes tecnológicos de China apuntan a generar exportaciones de mucho más valor agregado por el lado del país asiático, pero por otro lado está la parte militar. Como usted bien dijo, la sociedad del siglo XXI va a ser digital, y eventualmente las guerras y el espionaje no solamente van a poder llegar a ser con elementos convencionales, sino también a través de las grandes rutas de la información. Desde esa perspectiva hay un tema que es bastante interesante, sin hacer ningún nombre en concreto. Muchos de los gigantes tecnológicos de China están impulsados o están relacionados con agencias gubernamentales, y eso ha llevado a que el gobierno de los Estados Unidos pusiera limitaciones o directamente prohibiciones, además de recomendaciones, a que las empresas estadounidenses no hagan tratos o no comercien con determinadas marcas, sencillamente porque podrían estar dejando ventanas abiertas a algún ciberespionaje, tanto por el lado de los dispositivos, que llamamos el hardware, como por elementos a nivel de software, como usted estaba comentando antes. Muy bien. El auge de China como rival económico de Estados Unidos a nivel mundial es tal vez más obvio en América Latina. Ahora la incertidumbre en torno a los planes del presidente Donald Trump, desde la construcción de un muro fronterizo con México, a un nuevo enfriamiento de las relaciones con Cuba o a una salida del acuerdo del cambio climático de París apoyado por América Latina, ¿podría representar, profesor Cortiñas, una oportunidad para que China gane más terreno en esta región? Totalmente, y eso ha sido el error más grande de la administración Trump en el frente internacional. Como les comentaba, Estados Unidos había estado trabajando de manera paciente en cerrar dos tipos de acuerdos. Uno, Estados Unidos como líder del TPP, el Trans-Pacific Partnership, estaba apuntando a cerrar un bloque comercial que abarcara el 40% de la economía mundial, donde el 20% estaba representado por el NAFTA, o sea, Estados Unidos, Canadá y México, y el otro 20% un conjunto de países del Asia-Pacífico. A su vez, el presidente Obama, antes de irse, había intentado no solo cerrar este TPP, sino que también había intentado firmar o cerrar un acuerdo con la Unión Europea, que a su vez representa otro 20% de la economía mundial. Lamentablemente, el presidente Obama no llegó a cerrar eso, y entonces el presidente Trump, cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue renunciar a liderar el Trans-Pacific Partnership, y como respuesta de ello echó por la borda en menos de 7 días 7 décadas de laboriosa y paciente tarea que había hecho toda la diplomacia americana para convertirse en el líder
comercial a nivel mundial. Entonces, al día de hoy, cuando Estados Unidos renuncia a ese papel de liderazgo, China inmediatamente salta a la palestra y dice: no se preocupen, si Estados Unidos reniega de su papel de líder del TPP, nosotros asumimos ese rol de liderazgo. O sea, en buen romance, Estados Unidos le estuvo preparando el terreno y China ahora se ha convertido, sin demasiado esfuerzo, en el líder comercial a nivel mundial. Y esto lo dijo el presidente Xi, que es el presidente de China, en su intervención en el último foro de Davos. Así que efectivamente, creo yo que el presidente Trump ha cometido, por lo menos en la faceta del área de comercio internacional, un gravísimo error. El mes pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan de aranceles contra China por más de 60.000 millones de dólares, lo que acompañó con una firma de memorándum en donde él iba a tener la potestad de decidir cuáles eran los productos que iban a ser gravados. Después de eso, el mercado se cayó, el Wall Street, el Dow Jones Industrial, pero salieron de la zona del pánico y se recuperaron cuando el secretario del Tesoro norteamericano anunció que estaban negociando con China y que estaban prudentemente esperanzados. China expresó también que su país y Estados Unidos deben mantener negociaciones. Profesor, ¿el mercado cree cuando necesita creer? El mercado muchas veces cree lo que quiere creer, pero desde luego, si se desata un escalamiento en las tensiones comerciales, el problema de este tipo de confrontaciones es que uno sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Si usted se pone a ver la respuesta inmediata de China frente al envite o al desafío de Estados Unidos, fue también imponer barreras a los productos de Estados Unidos en China. Y si esto escala, podría llegar a terminar con consecuencias muy malas para todos. ¿Qué es lo que está pasando? Estados Unidos es muy deficitario en su comercio bilateral con China. Los chinos exportan a Estados Unidos algo más de 500.000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos exporta a China un poco más de 130.000 millones de dólares. O sea que los chinos tienen en el último año, por lo menos, un saldo favorable de casi 370.000 millones de dólares, que eso, para ponerlo en perspectiva ecuatoriana, es casi 4 veces el PIB de Ecuador, solamente en un año. Usted imagínese que los chinos siguen teniendo ese superávit fiscal en su balanza comercial con Estados Unidos y siguen acumulando deuda frente a Estados Unidos. China no solamente es el principal socio comercial de Estados Unidos, sino que además es el principal tenedor de títulos de deuda de Estados Unidos. También, por ponerle un número, no quiero aburrir a la audiencia con demasiados números, los televidentes pueden no estar versados en economía, pero el PIB de Estados Unidos tiene algo así como 19 trillones de dólares, ¿sí? China, el último dato disponible a febrero de este año, tiene de fuentes públicas algo más de 1,2 trillones de deuda estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Los americanos le compran a China y tienen déficit. En alguna medida, ¿cómo pagan este déficit? Emitiendo deuda. ¿Y quiénes son los que compran la deuda? Los propios chinos. Así que no solamente la relación con Estados Unidos es una relación muy estrecha en la parte comercial, sino que hoy por hoy China es el principal acreedor unitario de los Estados Unidos. Casi un 6%, 7% del PIB de los Estados Unidos está en deuda en manos de chinos. Con lo cual, cada uno tiene que cuidarse muy bien hasta dónde punto escalan las hostilidades, porque si esto se va más allá de las manos, puede terminar con consecuencias muy graves para ambos contendientes y para todo el mundo también, y a lo mejor no solo a nivel económico. Por eso hay que ser muy prudentes en hasta dónde se llega en este tipo de guerras comerciales. Las relaciones entre Estados Unidos y China constituyen una de las claves esenciales que pueden definir el sistema internacional del siglo XXI. Las relaciones entre ellos serán conflictivas o no, dependiendo cómo manejan la parte estratégica. Luego de que hubo la disolución de la Unión Soviética, lo cual eliminó a un enemigo común y marcó el comienzo de un mundo caracterizado por la supremacía de los Estados Unidos,
Hay personas que dicen que Rusia está esperando en una esquina que se hagan pedazos Estados Unidos y China. Pero otras personas dicen, en cambio, que se va a aliar China y Rusia en contra de Estados Unidos. ¿Usted qué cree que podría pasar? Bueno, acá esta pregunta tiene muchas aristas y yo empezaría por comentar o por desafiar algunas de las hipótesis que usted manejó. Hasta el año 89 el mundo era bipolar. Había dos ejes. Estaba el eje oriental, dominado por la Unión Soviética, y dentro de la Unión Soviética Rusia era obviamente el país más importante, liderando al este, y en el oeste había como tres bloques de países desarrollados. Estaba Estados Unidos, Canadá, estaba Europa, estaba Japón, liderados claramente por Estados Unidos. Cuando cae el muro de Berlín, eso marca la muerte natural de, por lo menos, el comunismo, y marca también la implosión de la Unión Soviética, y se abre un espacio para una búsqueda de un nuevo orden mundial, y es en ese entonces donde Rusia parece quedar un poco relegada, sobre todo en la primera parte después de Gorbachev, vino Yeltsin, y ahí es donde el principal contendiente de Estados Unidos, a la vez que socio, pasa a ser China. Entonces, en este contexto, en esta carrera, podemos decir que los principales contendientes al día de hoy por el liderazgo del nuevo orden mundial, por un lado pueden seguir siendo Estados Unidos, con 325, 350 millones de habitantes, si consideramos los ilegales, no los ilegales, por redondear, trabajando con estimaciones, y por otro lado China con 1.3, 1.4 billones de habitantes, ya 1.300, 1.400 millones. Esto parece ser lo obvio. En este contexto, China puede tener como enemigo, por lo menos comercial, a Estados Unidos, y Rusia, que no sabe bien, o lo saben demasiado bien, qué papel tiene que jugar. Al día de hoy, Rusia está siendo un aliado de China en el corto plazo, y ambos le están un poco comiendo el liderazgo a Estados Unidos o dificultando que Estados Unidos pueda ejercer ese liderazgo de forma absoluta. No hay más que ver lo que está pasando en Siria, ¿sí? Pero esta puede ser una visión muy cortoplacista. Dentro de las hipótesis de conflicto que están manejando diferentes think tanks o diferentes centros de estudios que se dedican a estos temas, China también podría llegar a tener a mediano plazo algún tipo de conflictos con Rusia. Todo va a depender de cómo evolucionen los acontecimientos externos. Hoy Estados Unidos es el líder indisputado a nivel mundial en lo militar y en la economía más grande del mundo. China de aquí a poquísimos años, a lo largo de la próxima década, va a pasar a Estados Unidos en cuanto al liderazgo económico, convirtiéndose de facto en la economía más grande del mundo. Y a nivel militar, China también está embarcada en un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, donde ya el presidente Xi acaba de terminar en octubre del año pasado, al terminar el Congreso del Partido Comunista, Xi claramente dijo que él quería que China fuera una potencia militar relevante en el 2030, igual a los Estados Unidos, y estableció el objetivo de ser potencia militar dominante para el 2050. Claramente esto va en respuesta a su pregunta de si los chinos consideran que los Estados Unidos son o no un adversario, que sí lo son. Pero claro, ¿qué es lo que necesita una economía para crecer? Necesita acceso a energía, necesita acceso a materias primas, necesita acceso a mercados. Y hoy por hoy hay también una competencia, una carrera no tan velada entre Rusia y China por el liderazgo de ambos países en todas las repúblicas del Asia Central, los famosos TANs. Estamos hablando de Kazajstán, estamos hablando de Turkmenistán, estamos hablando de Azerbaiyán, que no es un TAN, pero sí está en la región. ¿Y por qué estos países son tan importantes para ambos contendientes, en este caso Rusia y China? Sencillamente por todas las reservas energéticas que tienen estos países y que para China son sumamente importantes a nivel estratégico, a nivel económico, como para que el país pueda seguir creciendo de manera sostenida en las próximas décadas. Entonces, si bien es cierto que Estados Unidos es el líder evidente en lo económico y en lo militar,
en el camino de China a convertirse en el líder mundial, no menos cierto es que Rusia, que hoy es aliado, podría también convertirse en un contendiente a cortísimo plazo en la medida en que China quiera ganar preponderancia y un papel hegemónico en las relaciones comerciales y políticas con los socios del Asia Central. Así es. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa comercial, profesor. Amigos, al regresar estaremos hablando de este y más interesantes temas. Quédese con nosotros, ya regresamos.